Vamos a definir el concepto de flujo de un campo vectorial se asocia a las integrales de superficie, de hecho es una integral de superficie, y es análogo con el concepto de circulación de un campo vectorial que nosotros hemos visto cuando resolvíamos integrales de línea. Entonces es análogo, pero ahora estamos refiriéndonos a integrales de superficie, o sea que en ese momento nosotros definimos el concepto de circulación a partir de plantear la definición de trabajo de un campo vectorial, ¿sí? Entonces trabajo que un campo de fuerzas le hacía a una partícula. Ahora el concepto de flujo lo vamos a definir a partir de la mecánica del fluido, ¿sí? A partir de considerar un fluido que atraviesa una superficie. Entonces consideremos una superficie S orientable. Ya sabemos que S es orientable, yo puedo definir los dos versores normal, tiene dos caras nuestra superficie. Tenemos un versor normal N y consideremos un fluido, o sea, un campo de velocidades V de un fluido que está atravesando esa superficie S, o sea, que está cruzando por la superficie S en principio en la dirección de abajo hacia arriba, o sea, la está atravesando, el flujo está atravesando la superficie y nosotros conocemos los valores de velocidad, o sea, para cada punto del espacio lo que tenemos es que podemos calcular un vector velocidad que nos diga la velocidad de una partícula de fluido en ese punto. Entonces vamos a proponer una expresión para el caudal másico. El caudal másico, ni más ni menos, es la masa por unidad de tiempo, ¿sí? Kilogramos sobre segundo. Entonces, ¿qué cantidad de masa por unidad de tiempo va pasando de fluido a través de esa superficie? Entonces, pensemos en una pequeña región de esta superficie grande S, esta región la llamamos S sub IJ, o sea, la idea es que uno puede dividir la superficie S en subregiones. Ya verán para qué lado vamos, o sea, vamos a definir una integral, ¿sí? Cuando nosotros subdividimos algo en pequeñas regiones, terminamos definiendo una integral. Entonces, una de esas pequeñas regiones en la que nosotros podemos dividir la superficie S, le llamamos S sub IJ, ¿sí? Y tenemos un versor normal, si acá definido en dirección, dirección normal en ubicación normal a la superficie S, y tenemos el vector velocidad correspondiente a ese punto en cuestión, o sea, este vector se obtiene a partir de conocer el campo de velocidades del fluido, ¿sí? Entonces el vector velocidad, por supuesto, no tiene por qué ser normal de la superficie. Entonces, la expresión del caudal másico, o sea, masa por unidad de tiempo atravesando esta pequeña porción de superficie, está de esta forma. Rho es la densidad de nuestro fluido, Rho de X y Z, ¿sí? El fluido tiene densidad variable en el espacio. Puede ser que si sea agua, por ejemplo, tenga densidad constante o que se pueda considerar constante, pero algo general, como por ejemplo puede ser algún gas, por ejemplo. Entonces, ese gas lo que tendrá densidad que es variable, o se puede considerar que tiene densidad variable. Entonces tenemos esta densidad multiplicada por la proyección del vector velocidad en la dirección normal y multiplicada por el área de esta sección. Bien, si nosotros pensamos en las unidades, lo que tenemos es que nuestra densidad, que es masa sobre volumen, es kilogramos sobre metro cúbico. Esta proyección, en definitiva, tiene unidad de velocidad, es una proyección escalar, es un producto escalar, entonces termina dando una magnitud escalar medida en metros por segundo, y nuestro área, ¿sí? Que nuestro área está dado en metros cuadrados, entonces si yo hago las simplificaciones pertinentes, lo que obtengo es kilogramos por segundo. Entonces esto es el caudal másico que atraviesa nuestra superficie S sub IJ, el caudal másico de fluido, ¿sí? Masa por unidad de tiempo. ¿Por qué utilizamos una proyección de la velocidad y no el vector velocidad? O digamos acá una proyección normal y no una proyección tangente. Bueno, si nosotros proyectamos el vector velocidad tangente a la superficie, el fluido que que siga esa dirección, no está atravesando la superficie, ¿sí? Está moviéndose tangente, está moviéndose sobre la superficie, en definitiva, y no está atravesando la superficie. Entonces solamente consideramos la proyección en la dirección normal. Bueno, en definitiva, esto es nuestra expresión del caudal másico para nuestra pequeña porción de superficie S sub IJ. Ahora bien, si nosotros sumamos todas las contribuciones de todas las subdivisiones que dijimos
que hicimos, esta era una de ellas. Digamos, tomamos límites de acuerdo a la definición de integral. Este A suponemos que es un área muy chiquitita, ¿sí? Porque nosotros decimos que la cantidad de subdivisiones tiende a infinito. Si la cantidad de subdivisiones tiende a infinito, cada una de las áreas va a ser muy chiquita y en definitiva eso es lo que estamos haciendo cuando definimos una integral. Sumamos todas las contribuciones y hacemos que la cantidad de sumandos tienda a infinito. En definitiva lo que tenemos es la integral. ¿Sí? La integral es una suma sobre la superficie grande S de ρ por velocidad escalar, nuestro versor normal que tenemos acá, diferencial S, que es en lo que se convirtió nuestra área cuando planteamos la suma de Riemann. Entonces, tanto ρ como b como n son funciones de x y z. Claro, o sea, para cualquier punto que yo pueda estar, bueno, yo tendré un valor del versor normal. Hemos visto cómo calcular el versor normal y por supuesto depende del punto sobre la superficie en la que estemos hablando. Dijimos que el fluido podría tener densidad que es variable con el espacio. Y lo que tenemos acá es, en definitiva, una integral de superficie, como la que veníamos viendo, ¿sí? Tenemos un producto escalar y primero hay que hacer esta multiplicación. Entonces acá es una multiplicación de una función escalar por un vector, nos termina dando un vector, pero en definitiva tiene las mismas variables, x y z, y luego ese vector lo convertimos a una función escalar completamente al multiplicarlo escalarmente por este versor. O sea, esto es un vector, esto es un versor, yo hago la multiplicación escalar y lo que obtengo es una función escalar. Tengo una función escalar de x y z integrada en una superficie. En definitiva, es una integral de superficie como las que definimos en vídeos anteriores. Entonces, esta suma, o sea, nosotros dijimos que esta definición era el caudal másico atravesando solamente esta pequeña porción S sub ij. O sea, si lo que hicimos fue sumar todas las contribuciones, la integral, esta integral de superficie de la que estábamos hablando recién, se interpreta como el caudal másico total de fluido o flujo a través de la superficie S. El caudal másico total se le denomina flujo del fluido a través de toda la superficie S. Particularmente si nosotros le llamamos F a este campo que es ρ por B, ¿sí? Es el campo de velocidades pero multiplicado por la densidad. Entonces uno puede escribir esta integral de esta manera como la integral doble de f escalar n diferencial s, a partir de esta definición que hicimos acá. Y esto es lo que se denomina flujo de un campo vectorial. O sea, acá está definido para un campo de velocidades de un fluido, pero uno puede definirlo en general para cualquier campo vectorial y de hecho vamos a dar un par de ejemplos de que por supuesto no solamente tiene aplicación en fluidos, sino en electricidad o en transmisión de calor, por ejemplo. Lo que pasa es que se llama flujo dada esta definición, ¿sí? El nombre se obtiene a partir de este razonamiento de la mecánica de los fluidos. Entonces vamos a definir algo más general, o sea, recién lo razonamos desde la mecánica de los fluidos, pero vamos a definirlo para cualquier campo vectorial. Entonces, F es un campo vectorial continuo, definido en una superficie orientable, lo mismo que conversamos recién, con versor normal n. Entonces, esta integral de superficie de F escalar n, diferencial S, ¿no? Integral de superficie, se denomina flujo de F a través de S. Y cuando uno habla de flujo, piensa en el caudal másico total de un fluido a través de S. Esa es la interpretación física por ahí más sencilla o más fácil para un ingeniero mecánico o un ingeniero civil. Bien, ¿cómo calculamos? O sea, esto es una forma de expresarlo, a n diferencial s, eso es un vector, porque esto es un versor normal a la superficie, multiplicado por diferencial s. A ese vector le llamamos diferencial s, donde fíjense que este s está en negrita, o sea que esto es vector, esto es escalar y esto es vector. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de escribir, una forma de expresar el flujo del campo vectorial F, como así en el caso de la circulación nosotros decíamos la integral de F escalar diferencial R, donde diferencial R también era un vector de desplazamiento, ¿sí? Pero nosotros no hacíamos cuentas, no hacíamos cálculos con esa expresión, sino que obteníamos expresiones de cálculos dependiendo de cómo venía dado el campo vectorial y de cómo venía dada la superficie. Entonces, se resuelve empleando las definiciones hechas previamente. Las definiciones hechas previamente involucran, por ejemplo,
el cálculo del versor, ¿sí? Nuestro versor, nosotros lo definimos al principio de esta clase, dijimos, bueno, el versor normal, uno puede tener un vector normal, ¿sí? Multiplica vectorialmente los dos vectores tangentes a una superficie en un punto, y obtiene un versor normal, este versor normal n, si uno lo divide por su módulo. Entonces, esto es nuestro versor normal n. A la vez, como dijimos, esto termina siendo un producto escalar de esto es un vector y esto es un versor, entonces uno hace un producto escalar, termina obteniendo una función escalar de tres variables independientes, y entonces esto es una integral de superficie común y corriente, ¿sí? Si bien hablamos de vectores, de campos vectoriales, en definitiva esto es un producto escalar, o sea, termina siendo una función escalar y esto termina siendo una integral de superficie. La misma integral de superficie que definimos hace un ratito. Entonces, diferencial S uno lo podría expresar de tal manera de que esta integral se convierta en una integral doble común y corriente, que no estemos integrando en una superficie tridimensional, o sea, con curvatura, sino que integremos en una superficie plana, así como hacíamos cuando resolvíamos integrales dobles hace ya un tiempo. Entonces, este diferencial S lo podemos expresar como el área de la superficie S por diferencial A, y entonces lo que hacíamos era lo equivalente a la rectificación en integrales de línea, lo que dijimos que podía llamarse planificación, pero bueno, planificación se llama otra cosa. Entonces, en definitiva, si diferencial S lo reemplacé por el módulo del producto vectorial entre los dos vectores tangentes por diferencial A, entonces acá lo que tengo es esto, y acá lo tengo también dividiendo, entonces eso no es cero, ya dijimos que nuestra superficie tiene que ser suave, entonces nuestro producto vectorial no va a tener módulo cero, entonces uno puede simplificarlo y obtener una expresión de cálculo un poco más sencilla. Entonces, acá en definitiva lo único que nos queda es el campo vectorial, por supuesto expresado, ¿sí? Expresado en términos de nuestra superficie, ¿sí? R, U y B, o sea, el campo vectorial estará dado, por ejemplo, en X y Z, pero nosotros sabemos que X y Z yo las puedo obtener de las componentes de nuestra superficie R, ¿sí? De la función vectorial de la superficie, entonces eso reemplazo la X y Z por lo correspondiente a la superficie en el campo, y acá tengo el producto vectorial, entonces solamente nos queda esto, escalar este producto vectorial, esto termina siendo una función escalar y esto termina siendo una integral doble común y corriente en una región plana. Bien, entonces, pasando en limpio, formas de expresar el flujo de un campo vectorial. Esto es para decorativo, ¿sí? Para hacer alguna definición, para definirlo, digamos, sin hacer cuentas. Lo mismo uno puede usarlo para resolver. Esta es la que obtuvimos recién, que es la expresión más común de cálculo. O sea, uno tiene el campo, ¿sí? Uno tiene la superficie dada por su función R de U y B, su función vectorial, entonces obtiene este producto vectorial, convierte todo, por supuesto, a los parámetros, a U y B, entonces se integra con diferencial A, que es diferencial U y B, ¿sí? Y resuelve esta integral. Bien, dejamos un lugarcito acá, porque ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar lo mismo que antes, que la superficie S, en vez de venir dada por una función vectorial R de U y B, venga dada por una función escalar Z igual G de X, Y. Quiero decir que sea una esfera o que sea un paraboloide y que uno tenga esta expresión. Entonces, lo que hacemos es parametrizar, igual que antes, parametrizar en X e Y. Esto que tenemos acá dada como una función escalar, la parametrizamos como R de X e Y, ¿sí? Y Z es esto que está acá, Z igual G de X, Y. Esto ya lo hemos hecho en videos anteriores. Lo hicimos, por ejemplo, cuando calculamos cuánto valía el área de una superficie, ¿sí? Que nosotros podíamos tener una expresión vectorial o una expresión escalar. Acá es lo mismo. Entonces, la parte que tenemos que integrar, o sea, nuestro integrando del flujo, que vendría a ser esto, antes teníamos U y B como parámetros, ahora tenemos X, Y, dado que la superficie viene dada de esta manera. Entonces, si nuestro campo está dado por funciones componentes P, Q y R, o sea, este es generalmente como viene dado un campo vectorial, entonces lo que hacemos es, bueno, resolver el producto escalar entre estos dos vectores. Este producto vectorial ya lo conocemos, ya lo hemos calculado cuando calculamos el área de una superficie, entonces esto es conocido o pueden verlo en videos anteriores. Resolvemos este producto escalar y en definitiva obtenemos una nueva expresión de cálculo. Fíjense que esto es equivalente a lo que tenemos acá adentro.
Entonces, una nueva expresión de cálculo para el flujo del campo vectorial es la integral doble de este producto escalar resuelto, que es exactamente esto acá. Fíjense que hemos multiplicado componente a componente cada uno de las componentes de ese vector. Entonces, tanto esta expresión como esta expresión son las que nosotros vamos a usar para calcular el flujo del campo vectorial, dependiendo de cómo venga dada la superficie. Esta la usaremos si la superficie viene dada a partir de una función vectorial, y esta la utilizaremos si la superficie viene dada a partir de una función escalar de la forma z igual g de x. Bien, entonces, algunos ejemplos que van más allá de la mecánica de los fluidos. Por ejemplo, la ley de Gauss, que nos da la carga eléctrica encerrada por una superficie cerrada, por ejemplo una esfera. Entonces, ¿qué carga eléctrica está encerrada en esa superficie? Si uno tiene un campo eléctrico E, bueno, entonces eso involucra el flujo del campo eléctrico. Este es flujo del campo vectorial, tal y como lo acabamos de definir, se calcula de la misma manera, y esto es la permisividad eléctrica del aire, ¿sí? Entonces, esta es la que se denomina ley de Gauss, que ustedes van a ver o vieron en física 2. Entonces, física 2 tiene este tipo de cosas, flujos de campo vectoriales. El flujo de campo magnético también se ve en física 2. La ley de Fourier, ¿sí? Esto es de transmisión de calor, o sea, es la ley de transmisión de calor por conducción, es decir, de sólido a sólido, por ejemplo. Entonces, acá involucra el flujo de un campo gradiente de la función temperatura, ¿sí? La función temperatura, una función de x y z, entonces tenemos el campo gradiente y acá tenemos el flujo de ese campo gradiente, y K es un coeficiente, una constante de conducción de los materiales. Entonces, acá fíjense que si bien hablamos de flujo de un campo de velocidad de un fluido, también es un flujo de un campo eléctrico o un flujo de un campo gradiente de temperatura. Entonces tiene multiplicidad de aplicaciones en la ingeniería, por supuesto. Bien, entonces vamos a resolver un problema. Entonces dice, halla el flujo de ese campo vectorial, es muy sencillo, tiene funciones componentes z, y x, a través de la esfera unitaria x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Bien, la forma más común y más sencilla de parametrizar la esfera, digamos, esta esfera viene dada como su función escalar, nosotros la vamos a parametrizar y la vamos a convertir en una función vectorial de dos parámetros, por supuesto, porque es una superficie. Entonces la forma más fácil viene dada por las fórmulas o las expresiones de coordenadas esféricas, ¿sí? Las expresiones de coordenadas esféricas ya las hemos visto cuando vimos integrales en coordenadas esféricas. Entonces, x y z correspondiente a cada punto de la esfera está dado por esta función vectorial de phi y tita, donde tita es el ángulo barrido horizontalmente y phi es el ángulo barrido verticalmente. Fíjense que phi va entre 0 y pi, o sea, va desde arriba hasta apuntando hacia abajo, y tita da toda la vuelta, o sea, en la dirección, digamos, horizontal. Bien, entonces esto es exactamente lo mismo que cuando vimos coordenadas esféricas. Acá falta el radio, pero el radio es 1 porque es la esfera unitaria, entonces acá multiplicado por el radio 1 siempre lo conoce, porque si no es una esfera, uno no sabe lo que es. Entonces, si uno conoce el radio va multiplicado ahí adelante, ¿sí? Entonces, esta es nuestra parametrización de la esfera. Bien, lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros tenemos la parametrización, tenemos r de phi y de tita, en vez de tener r de u y b, no importa, hay phi y tita, si le damos otro nombre, pero es exactamente lo mismo, lo que hacemos es utilizar esta expresión para resolver. Entonces, primero expresemos el campo vectorial en términos de la parametrización. Esto es x, esto es y y esto es z en la parametrización. Entonces, nuestro campo vectorial quedará expresado como, bueno, x y z, o sea que esto es x, lo tenemos acá, esto es y esto es z, ¿sí? Entonces, ese es nuestro campo vectorial expresado en términos de la superficie sobre la cual vamos a integrar, ¿sí? Bien. La integral no la vamos a resolver, sino que vamos a hacer el planteamiento, ¿sí? La parte de razonamiento. La resolución es un poquito larga, pero bueno, no es la idea poner a resolverlo, sino la idea es plantear cómo se hace y cómo se resuelve. Estamos dando un ejemplo. Entonces, la idea es utilizar, como dijimos, esta integral, o sea, esta forma de calcular el flujo del campo vectorial. Entonces, calculemos las magnitudes que necesitamos, ¿sí? Una de las magnitudes es este producto vectorial,
Entonces lo resolvemos. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, tenemos R. Entonces para hallar R sub phi la derivamos con respecto a phi. Es vector tangente con respecto a phi. Y para hallar R sub θ derivamos con respecto a θ, ¿sí? Y hacemos ese producto vectorial. Eso es algo trivial que corresponde al curso anterior, al curso de álgebra y geometría analítica. Y luego, el campo que ya lo tenemos, este es el campo que ya lo que tenemos que armar es el producto escalar entre el campo vectorial y esto que calculamos acá. Entonces, esas dos cosas, una es esta, es un producto vectorial ya resuelto, ¿sí? O sea, hay que resolverlo nada más, hay que calcular los vectores tangente y resolverlo. Y luego, lo que hicimos fue calcular el producto escalar entre este campo y este producto vectorial, y ese es el resultado que está ahí. Y entonces, eso es lo que necesitamos para integrar. Esto es lo que tenemos que integrar en la superficie que nos dan, que es la esfera unitaria. O sea, ya tenemos todo en términos de los parámetros phi y θ. ¿Y phi y θ entre qué varían en la esfera? Bueno, acá lo tenemos. Phi va desde 0 hasta pi, θ va entre 0 y 2pi, y entonces esa es la forma en que nosotros vamos a plantear la integral. Nuestra integral de flujo, ahora el flujo de nuestro campo vectorial, en vez de tener u y b, lo que tiene es phi y θ, ¿sí? Y entonces planteamos diferencial phi, diferencial θ, que son nuestros parámetros ahora, integramos esta expresión que está acá, eso es eso, fíjense que esto es exactamente igual, por eso acá hay un 2, claro que tenemos seno al cubo por seno al cuadrado, uno lo resuelve, ¿sí? Utiliza identidades trigonométricas, qué sé yo, y lo resuelve y obtiene 4pi sobre 3, y ese es el resultado. Esta es la forma de plantear y de resolver un problema de cálculo de flujo de un campo vectorial. El resultado obtenido, 4pi sobre 3, representa el caudal másico total, el flujo total, pero neto, ¿sí? A través de esta superficie, de la superficie de la esfera unitaria, ¿sí? Acá tenemos el campo vectorial dado, este campo, ploteado solamente en puntos sobre la esfera unitaria. Este campo, bueno, uno puede plotear vectores en todo el espacio tridimensional, pero los que nos interesan son los que están sobre la esfera, sobre la superficie. Entonces, habrá flechas que apuntan hacia adentro y flechas que apuntan hacia afuera en la esfera. Entonces hay flujo que ingresa y hay flujo que egresa de la esfera. Hay flujo que entra y flujo que sale. Esto lo que nos da es el flujo másico total neto, ¿sí? Lo que sale menos lo que entra.